Hola, bienvenidos al informe de la semana 36 de la convención. Estamos a miércoles, este reporte era debido el fin de semana, pero bueno, la verdad es que el fin de semana estuvo especialmente intenso y no quería dejar de pasar la oportunidad de comentar lo que pasó anoche, ayer martes, en que llegamos a un acuerdo bien amplio sobre sistema político, en la Comisión de Sistema Político. Este es un acuerdo, primero sobre el acuerdo. No fue fácil. Para todos los colectivos que concurrieron a él, había cosas importantes en las cuales tuvieron que ceder, pero fue por eso mismo un ejercicio extraordinariamente notable de disposición a la conversación. Todos sabíamos que teníamos que llegar a un acuerdo. Eso significaba que nadie podía tener puntos intransables. Porque el que decía, yo tengo un punto intransable, lo que estaba diciendo es, si no gano este punto, no hay acuerdo, no concurro al acuerdo. Y eso significaba que no iba a haber sistema político, y si no había sistema político es difícil que haya constitución, etc. Entonces todos concurrieron con un sentido de responsabilidad que llevó a deponer, en todos los casos, algunas posiciones que eran fundamentales o importantes para todos. Eso es lo primero, entonces. Claro, algunos no concurrieron. La derecha concurrió, participó de la conversación, al final no se sumó al acuerdo, pero participó. Y hubo otros dos miembros de la comisión que simplemente no les interesó participar, o llegaron y cuando vieron que la cosa no iba en el sentido que ellos querían, simplemente se fueron. Lamentable por ellos, pero eso no impidió que el resto avanzara. Y entonces teníamos este acuerdo. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Este acuerdo es fundamentalmente, no es lo único, pero fundamentalmente sobre el poder legislativo y sobre el poder ejecutivo. Yo creo que lo más importante del acuerdo está vinculado al poder legislativo, ¿no? Las distintas posiciones innovadoras respecto de la organización del poder ejecutivo, unas que creían que era importante introducir la figura del vicepresidente electo a la norteamericana o argentina, y otros que creíamos que era importante introducir una figura de un ministro de gobierno que permitiera facilitar la cooperación entre el gobierno y el Congreso. Nos enfrentamos al hecho de que ninguna de esas dos posiciones, aunque la segunda era más mayoritaria, ninguna de esas dos posiciones tenía probabilidades de ser aprobada en el pleno de la convención. Y como lo que estábamos discutiendo no era una cuestión teórica, sino de un acuerdo que tuviera viabilidad, concurrimos todos a, en términos de la organización del Poder Ejecutivo, dejar las cosas más o menos como están. En otras palabras, el acuerdo no es especialmente innovador en materia de Poder Ejecutivo, pero sí es innovador en materia de Poder Legislativo. La reforma que Chile necesita al Poder Ejecutivo tendrá que esperar. Pero en Poder Legislativo sí tenemos un cambio considerable. Lo primero, se acaban todos los cerrojos de la Constitución tramposa. Ya no hay quórums contramayoritarios, no hay doble revisión de todos los proyectos, no hay control de una unidad, un órgano externo como el Tribunal Constitucional. Ahora es los representantes del pueblo deliberando entre sí sobre lo que va sobre la ley, como tiene que ser en un sistema democrático. Eso va a crear una legislación mucho más sensible a las demandas sociales, mucho más capaz de actuar con eficacia para procesarlas, que yo estoy convencido de que esa es una de las cuestiones centrales que llevó a que se hundiera la institucionalidad política anterior. Todas esas neutralizaciones que estaban envueltas en la Constitución tramposa. Todo eso se acaba. Y tenemos un procedimiento legislativo cuya sede es principalmente una Cámara, o mejor dicho, el Congreso de Diputados y Diputados, que tiene la competencia legislativa general. Es un Congreso que está compuesto, o va a estar compuesto de modo lo más proporcional que sea posible, lo más cercano que se pueda al principio democrático de una persona, un voto, y que tiene competencia legislativa en general. En varios casos importantes, entonces, va a ser el Congreso de Diputados y Diputados es el que discute y aprueba la ley. En ciertos casos, como en las reformas constitucionales, algunas de ellas, y sobre todo en materias de relevancia regional, va a participar otro órgano, que es el Congreso, la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones es un órgano que responde a un principio de representación distinto que el Congreso de Diputados. Si el Congreso de Diputados era proporcional, lo más cercano posible a una persona, un voto, la Cámara de las Regiones va a ser un órgano que está compuesto por representantes regionales, en que cada región va a tener el mismo número de representantes. Lo fijará la ley con un mínimo de 3, pero la regla tiene que ser el mismo para todas. Esto significa que desde el punto de vista proporcional va a tener una gran distorsión. Los representantes de una región donde viven 300.000 personas van a ser los mismos, va a tener la misma fuerza que los representantes de una región donde viven 7 millones de personas. ¿Por qué? ¿Con qué justifica esto?
que responde a un principio de representación distinta porque tiene una función distinta, que es la función de llevar la perspectiva regional a la discusión legislativa en aquellas materias de especial incidencia regional, ¿no? Ahora, entonces, tenemos estos dos órganos que tienen competencias diferenciadas y que tienen también un modo de incidencia legislativa diferenciada. En estas materias de especial interés regional, este órgano, la Cámara de las Regiones, va a poder proponerle al Congreso de los Diputados, por ahí va a comenzar toda legislación, toda tramitación legislativa comienza por el Congreso de los Diputados y Diputadas. En estos casos, el Congreso lo va a enviar a la Cámara regional. La Cámara Regional va a hacer enmiendas, va a proponer modificaciones y el Congreso decidirá si las aprueba o no. Si las rechaza, se formará una comisión mixta y esa comisión va a proponer nuevas soluciones que de nuevo se votarán en el Congreso de los Diputados y Diputadas y si el Congreso las rechaza podrá insistir. Hoy, como tenemos un bicameralismo, como le llaman, espejo, si no hay acuerdo entre ambas cámaras, hoy no hay ley. En el sistema propuesto, si no hay acuerdo entre ambas cámaras, el Congreso va a estar en posición de insistir, precisamente porque la composición del Congreso hace que el Congreso de Diputados y Diputadas tenga una preeminencia, porque su composición da cuenta de la correlación política del pueblo chileno, ¿no? Va a tener la incidencia y va a tener que entrar en diálogo con la perspectiva regional, cosa que es muy importante para el desarrollo del Estado regional, pero la última palabra, en caso de conflicto o de desacuerdo, va a tener la posibilidad de insistir con un quórum de 4/7 de los presentes. Eso no es un cerrojo, eso es un quórum de insistencia que debe ser comparado con la situación actual, en la cual si no hay acuerdo, simplemente no hay ley, no hay posibilidad de insistir de nadie. Esto configura un proceso legislativo que va a poder ser ágil y eficaz para procesar las demandas de transformación, de modo que las ciudadanos y ciudadanas puedan ver que cuando votan por un programa, votan por un presidente o presidenta y un congreso con un programa determinado, ese programa se va a poder realizar y va a cambiar sus vidas. Y cuando vean sus vidas cambiar, van a poder decir, mi vida cambió por nuestra decisión, porque nosotros decidimos que el sistema de pensiones fuera así y no así, que la educación se organizara de esta manera y no de la otra. Eso, creo yo, es la condición primera, no la única, pero es la primera condición para la relegitimación de las instituciones democráticas, que es lo que la nueva Constitución necesita producir. Y por eso yo estoy seguro, yo creo que hoy día, después de ese acuerdo, estamos un poco más cerca del éxito del proceso constituyente.